Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a... Miren, antes de ir al texto, quisiera tomar unos minutos, porque ayer en el estudio platicábamos sobre que en la vida cristiana, en la vida de la gente que quiere servir al Señor o seguir al Señor, hay muchos clichés, hay muchas frases ya hechas que le hacen mucho daño a la vida cristiana. Que quiere seguir a Dios le hace mucho daño. Y una frase que durante muchos años yo había oído era que obedecer a Dios o ser santo, para quienes no sepan, es en hebreo y en griego significa apartado para Dios. O sea, punto. No va más allá. O sea, literalmente significa apartado, pero el tema es para qué te apartas. Me puedo apartar para tomar, me puedo apartar para lo que sea, pero es término apartado. Ya en las cosas de Dios eres apartado para Dios. Y yo he oído muchas veces que decían que la santidad era algo progresivo, y nunca he estado de acuerdo. Entonces seguí platicando con Tavo, y en el estudio se surgió ese tema, y yo le decía que a la luz de la Biblia la santidad no es progresiva. Es decir, no puede ser medio asesino o medio mentiroso o medio ladrón. No, eres ladrón, punto. O dejas de robar. Es decir, por eso dice el apóstol Pablo, el que mentía no mienta más. Pero acaba diciendo, y ahora hable verdad. El que robaba, ahora trabaja y reparta con los demás. Entonces, sí me preocupaba esa parte de que tenemos que dejar claro que obedecer a Dios es un aspecto inmediato, absoluto, y ya. Es decir, obedecemos o no obedecemos. Esa parte sí tiene que quedar bien clara en la vida de todas las personas, porque nos empezamos a convertir en ajustadores de las cosas de Dios. Es decir, esta me acomoda, pero esta no. Por ejemplo, no voy a decir quién, pero creo que quedó grabado. Alguien dijo en el estudio, por poquito me fumo un cigarro. No, pero sí mentí en la mañana. No me lo fumé, pero sí mentí. No, pues es lo mismo. No, o sea, para Dios no es, este no es pecado y este sí, o este no está tan grave. No, para Dios es santo, y una mancha en su santidad es tan grande como tan chiquita. Es mancha. Me importaba dejar esa cuestión clara, porque ahorita vamos a ver un caso terrible, de verdad terrible, de lo que es apartarse de Dios de la forma más miserable, para que nosotros aprendamos de ello y no lo hagamos. Todo lo que hemos visto de los reyes, todo lo que hemos visto de lo que se ha hecho, todo lo que hemos visto de los pecados de los demás, es precisamente porque les he dicho varias veces, la Biblia nos enseña que es el único libro que no oculta los pecados de las personas. David adulteró y Dios no dijo, bueno, es que estaba distraído, deprimido. No, adulteró. Caín mató a su hermano y no dijo, bueno, es que entiendes. Cuidado. Hoy vamos a platicar sobre el rey Acaz. Y de verdad grábense ese nombre, para que en su corazón le digan a Dios, híjole, que yo nunca vaya a hacer eso. Porque la Biblia dice que el que se crea que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos vulnerables, todos estamos tentados a caer, pero también todos estamos fortalecidos por Dios para no hacerlo. Entonces, no hay pretexto. Y el rey Acaz sale de la genealogía de Jesucristo. Entonces, para poder hablar de Dios, lo primero que hay que hacer es hablar con Dios, ¿no? Les invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por la vida que nos diste, y no nos permitas jamás
separarnos de ti de tal forma que ya no te escuchamos, que ya no te entendamos. Guárdanos de eso, Señor, porque somos infieles siempre. Por Cristo Jesús te pongo este tiempo en tus manos. A mí dame sabiduría para poder explicar y aprender junto con mis hermanos. A ellos bendícelos y gracias porque están aquí. Amén, Padre. Hemos hecho el hábito de leer toda la genealogía de Mateo. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Vamos a irnos directamente con Acaz porque es un tema que vale la pena ir de frente. Segunda de Crónicas 28 y vamos a agarrar desde el primer versículo. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas 28. 28, los capítulos son los números grandes, acuérdense. Segunda de Crónicas 28, ¿ya estamos ahí? Ok. Dice, de 20 años... Para que lean la computadora. Ok. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. ¿Están ahí? Pero fueron 16 años. Ah, perdón. Sí, corríjanme. Nomás voltearon todos a verme así como diciendo yo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Para poder entender esta parte, vamos a Segunda de Crónicas, más atrás, capítulo 27, 2, un capítulo menos. ...27, 2... Dice... E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí está hablando de Jotam, el rey, su padre, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y bueno, él era el hijo del rey y la corrupción estaba desde ahí, desde el hijo, bien cerquita. Por eso dice el versículo 28, capítulo 28 otra vez, versículo 1, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ya empezaba a entrar 28, 1. Ya le había alcanzado la corrupción del pueblo a su hijo, a tal grado que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y a mí me preocupa cuando de repente me presentan a alguien o hablan de mí y dicen, te presento a Rubén. Fíjate que Rubén es bien sangrón y bien pesado, y espera, ¿no? Es decir, cuando la Biblia te refiere de ti, de que no hizo este hombre lo correcto a los ojos de Dios, es decir, que fue su carta de presentación, qué horrible, ¿eh? Qué horrible que ante los ojos de Dios sepamos que Él tiene una opinión nuestra. La pregunta es, ¿qué opinión tiene de nosotros? Ahorita, el día de hoy, ¿qué diría Dios de ti? ¿Que haces lo recto ante sus ojos o que no haces lo recto ante sus ojos? Es una buena pregunta que hacer. Y Dios en su amor pone como comparativo al rey David. Es decir, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como sí lo hizo David su padre. Sabemos que no era su padre, sino se refería en aspecto genealógico, era como 5 o 6 arriba de él, si no es que más. Entonces,
me encanta porque Dios siempre nos va a comparar ¿con quién? Con otro igual a nosotros. Este era un rey y lo comparó con otro rey. Tú tienes un hijo con discapacidad, te va a comprobar con una persona con discapacidad. Dios nunca nos va a probar, nunca nos va a confrontar y va a decir, no, bueno, espérame, es que Esmeralda tiene todo el dinero del mundo y no tiene problemas y no le pasa nada, pero yo no tengo ni para comer. No son las mismas condiciones. Dios, si te va a comparar, va a ser con alguien igualito a ti. Y quien es igualito a ti, decidieron una seguir a Dios y otra no seguir a Dios. Punto. Oye, pero mira, pues ahí está Adriana, ahí está Carmen, ahí está Lupita. Dios nos va a permitir reflejarnos y decir, mira, Él en las mismas condiciones, las mismas posibilidades, tenía todo para hacer lo mismo que tú y decidió no hacerlo, decidió seguirme a mí. Y eso es hermoso, eso es bien maravilloso. Dios no es injusto. Por eso, de verdad, cuando la Biblia habla del día del juicio, la principal característica del juicio de Dios va a ser eso, su justicia. Entonces no temamos si estamos cerca del Señor. Versículo 2. Antes, es decir, en contraste a David, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Hasta ahí empiezan los problemas, porque recordemos que Israel y Judá, bueno, toda la tierra de Israel, era el único país teocrático. ¿Quién sabe qué significa teocrático? ¿Quién no sabe qué significa teocrático? Sin pena. Okay. ¿Qué es teocrático, Flor? No. Teocrático es que es gobernado por Dios, que no era gobernado por reyes. Después el pueblo se rebela y pide un rey. Pero aún así, aunque había el rey, la teocracia de Dios se gobernaba a través de los profetas. Entonces, lo que Flor se refería era que era una nación, se me fue la palabra, que no era politeísta, sino era monoteísta, era un solo Dios. Era lo que Flor quería darnos a entender. Okay, entonces, era Dios celoso siempre y era un solo Dios, y el Dios de Israel, Dios Jehová, Dios de Israel. Recordemos que Jehová no significa que sean los testigos de Jehová ni que tengan ellos el monopolio, era el nombre de Dios. Que realmente el nombre de Dios, se los tengo que decir ahorita, era Yahvé. Simplemente que con el tiempo no tenía las vocales, y lo que una traducción que se llama la Septuaginta, que ella decidió empezar a usar la palabra con las iniciales, que era Jehová, y se compone y se oye hermoso, ¿no? Y esa parte no hay ningún problema. De hecho, les contaré una historia después donde el pueblo de Israel llegó a una reverencia absurda, que ni siquiera le llamaban mencionaban su nombre por Dios, tanto que hasta se llegó a olvidar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo este hombre? Cuando dice que no hizo lo recto ante los ojos de Dios, nos va a empezar a explicar la Biblia ante los ojos de Dios qué fue eso no recto. ¿Ok? Punto número 1. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Es triste, porque Israel, si nos recordamos, era la nación completa y se componía de 12 tribus. Judá era una de ellas. Y Judá era de donde vino el Señor Jesucristo. Entonces, Judá era la única que estaba manteniendo pura y en comunión con Dios. Bueno, este hombre empezó a hacer las cosas como las cosas de Israel, que tenían lugares donde adoraban a otros dioses. Entonces, lo primero que hacemos cuando estamos no haciendo lo recto ante Dios, empezamos a acercar a nuestra vida personas que tienen creencias completamente diferentes a las que Dios quiere que tengamos. Eso es bien importante. Los empezamos a aceptar. Ay, no seas exagerado, mira que ódialo, ¿no? Pues es tu marido y te golpeó, y cómo lo vas a perdonar, o es tu esposa y te fue infiel, o aquel te robó, y
y ódialo y mételo a la cárcel. Y la Biblia dice, perdónalo. Perdónalo. ¿Y qué dice Dios? Perdónalo. Cuando estamos fuera de los caminos del Señor, lo primero que hacemos es que sí es cierto, la verdad. Miren, acaban me enteré de alguien, en este año me he enterado de 2 mujeres que han golpeado a sus maridos. Y tristemente las 2 cristianas. Llegó un punto de que platicaba yo con ellos y me decían, es que yo creo que sí me lo merecía. Es que lo que hice fue, y yo volteé y decía, ¿cómo puedes decir eso? O sea, no hay una sola razón para que un hombre te toque. No la hay. Pero ¿quién le dijo eso? Pues la comadre de al lado, que ya la habían golpeado porque ella era borracha, y la otra que era infiel, y la otra cornuda. Entonces volteé y decía, no, pues sí. O sea, no hice eso, pero sí lo... Y dice la Biblia, no. Tú estás para que te honre, porque dice la Biblia que tenemos la imagen y semejanza de Dios. 2, dice el versículo 2, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Los Baales son dioses que no existen, por supuesto, y la Biblia dice que no nos hagamos imagen. Es parte de los mandamientos. Y hacerse una imagen delante de Dios era abominación. A tal grado, se los cuento para que no vayan, después lo corroboran en su casa. Dios, de verdad es muy hermosa esta parte. Lo acabamos de oír hace poquito. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, cruza en el Mar Muerto, muere todos los faraones. Dios los cuida por años, por un tiempo. Bueno, fueron 40 años, pero hablo de este momento que voy a platicar. Dios le dice a Moisés, sube porque quiero platicar contigo. Después de 40 días le da los 10 mandamientos, y en lo que está allá abajo, su hermano Aarón está, mientras él está arriba en la montaña, su hermano Aarón le dice, se le acerca al pueblo y le dice, oye, pues no baja Moisés, no sabemos qué será de él. Haznos un Dios como los que teníamos en Egipto. Y Aarón dice, órale. Y dice, bueno, me lo piden a mí, no sé si regrese Moisés. ¿Qué significa esto? Que ahora la autoridad soy yo. Y Aarón, en lugar de decir no, dice bueno, y hace un becerro y lo hace fundido. Tan cobarde el tipo que imagínense, la Biblia dice que las tablas las escribió Dios con su dedo. En el Nuevo Testamento aprendemos que ese dedo de Dios es el Espíritu Santo. Bueno, se las da Dios a Moisés. Es tanta su ira hacia Israel que cuando baja las revienta. Yo todavía guardo cositas de mi hijo, de cuando empezaba a escribir. Las valoro. Imagínense, Moisés no valoró en nada lo que le había dado del celo. Pero el tema no es las tablas que rompió, sino lo que pasó ahí arriba. Dios le dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste, cuando Moisés no lo sacó, cuando lo sacó Dios, y Dios dice, yo no tengo nada que ver con este. Tu pueblo que sacaste se ha corrompido. Después baja y le dice Dios a Moisés, Moisés, los voy a destruir. Y le dice Moisés, no, Señor. Y le dice, es que si los destruyo, levantaré un pueblo a partir de ti, Moisés. Todo está en la Biblia. Híjole, qué tentador, ¿no? Bueno, pues ya no será el pueblo de Abraham, ahora será el pueblo de Moisés. Y dice Moisés, no. Y le pregunta a Dios, ¿por qué? Le dice, porque no quiero que la gente diga que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Yo no permitiré que tu nombre sea pisoteado. Así de amoroso era Moisés con Dios. Y dijo Dios, wow. Y no lo mató. Baja con Aarón y le dice, oye, Aarón, ¿qué pasó? Y le dice, no, el pueblo me lo pidió y yo aventé el bronce y mira lo que salió. Salió un becerro. Y fue terrible, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Moisés
voltea y le dice al pueblo de Israel, a las 12 tribus, ¿quién está por nosotros? Quien esté por Jehová, véngase con nosotros. Llegan los levitas, dice, nosotros estamos, de ahí a partir de Dios los escoge como los sacerdotes. ¿Y qué es lo que sucede? Le dice a los levitas, maten a sus hermanos por haber hecho esto. Ya les platicaré qué pasó. Terrible. Pero Dios es un Dios celoso. Este hombre no le importó. De ahí se pone peor todavía. Versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Himón. Hasta ahí. Quemar incienso era una forma de darle un tributo a Dios. Y a Dios le gustaba el incienso. Y por último, este hombre hace algo maravilloso. E hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Saben qué significa esto? Don Eliseo, ¿sabe qué significa lo que acabamos de leer? Que hizo pasar a sus hijos por fuego. ¿Los qué? No. Ahí empieza el sacrificio de niños. Vamos a ver más adelante, es donde había un dios que es el dios Moloch, y este hombre empezó a desarrollar el sacrificio de niños. De ese tamaño era el problema que tenía este hombre en el corazón para apartarse de Dios. Y dice, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Esas eran las prácticas que tenían los pueblos. ¿Y qué fue lo que hizo Acaz? Empezó a hacer lo mismo. Oye, Rubén, pero Dios también le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. ¿Quién ha oído esa historia? ¿Quién conoce la historia? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nomás usted? ¿Tú? Pues hablen. Nos vamos a sacrificar, no se preocupen. Empezar a sacrificar a los hijos al dios Moloch era una costumbre perversa de las regiones de las cuales Dios sacó a esos pueblos, porque empezaban a hacer cosas para Dios que Dios no les pedía, y Dios jamás les pidió que sacrificaran a sus hijos. ¿Es lo que dicen en Moab? Sí, de hecho por eso viene de Moloch. Entonces el dios Moloch, cosa que no existía, era un dios de una figura de bronce con cabeza de carnero, con una corona y con un báculo, que lo que hacía era le ponían unos brazos con unas cadenas y le ponían a los niños en los brazos. Era una estatua grande, y con una cadena subían al niño hasta caer en su boca, que estaba el vientre lleno de fuego, y se lo comía y se lo sacrificaba. De verdad era terrible. Por eso a mí me impresiona cuando ahorita dicen, no, es que el mundo está ahorita terrible. No, es el mismo corazón podrido del hombre que hemos tenido desde siempre, y que solamente el amor de Dios y el temor a Dios es lo que nos rescata y es lo que nos hace hacer lo correcto. Entonces este hombre empezó progresivo hasta el punto de que ahora ya el sacrificio de niños ya era un hábito. Por lo cual, versículo 5, el versículo 4, perdón. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, todo Israel, toda Judá, toda era un área de adoración a dioses ajenos. Era terrible. A donde volteabas había figuras para adorar, había todo para alejarse de Dios. Versículo 5, por lo cual, es decir, conectivo de resultado, es decir, por todo lo anterior que acabamos de leer, Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron
gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Para que se den una idea, en Cabo San Lucas, en Los Cabos, somos 364,000 habitantes. O sea, casi la mitad de Cabo San Lucas en un día fue aniquilado. No sé quiénes estaban aquí en el Odil, pero quienes vimos el Odil era así de catastrófico, me lo imagino. Nada más que ahí eran puros cadáveres. En lugar de árboles caídos eran cadáveres. Y el clima era parecido aquí, a Cabo San Lucas, porque es desértico Israel. Versículo 6 otra vez. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Es decir, no se metió a casas a matar. En una pelea hombre a hombre los derrotaron. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Qué curioso. Dice el Dios de los padres. No dice el Dios de su padre. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a vernos? A mí nunca se va a olvidar esta conversación que tuve con un hombre que me dijo una vez: oye Rubén, ¿de verdad Cristo va a regresar? Es muy doloroso que teniendo todos el mismo Padre, hablo de cristianos, el trato sea diferente cuando las virtudes de Dios son las mismas para todos. O sea, Dios no tiene preferidos. Dios da todo Dios da todo en todo a todos. Y somos nosotros los que nos boicoteamos. Somos nosotros los que de verdad no nos acercamos a Dios de una forma impresionante. Ahorita hemos oído puras cosas malas de Acaz. Ahora vamos a oír una cosa peor. Vayan a Isaías 7, porque vamos a entender por qué Dios hizo lo que hizo. No tanto. ¿7? Es importante empezar a leer la Biblia desde todos sus contextos, para que en base al contexto ¿ya estamos ahí? Isaías 7 1. El día que memoricen todos los libros de la Biblia, espero que no se mueran al otro día, ¿eh? Ay, Dios. Memorícenlos, son bonitos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y síganse José, Jueces, Ruth, y van a ganar mucho tiempo y van a disfrutar la Biblia. Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz. Don Eliseo, ahí compártale a Esmeralda, alguien que le comparta Biblia por acá. Ahí mira, arrímate con Doña Vero, hágase por acá. Disculpen, no pesan 2 kilos, ¿eh? Mensajes de Isaías Acaz, dice 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, lo cual al decir hijo de Jotam nos demuestra que está hablando del mismo, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Perca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Por eso vieron que hicieron toda la masacre. Y vino, por eso no la tomaron la ciudad, pero sí masacraron a la gente. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, o sea, la noticia: Siria se ha confederado con Efraín, es decir, se ha juntado. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo.
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová, abramos los oídos aquí. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Señores, me choca cuando la gente dice, es que no te entiendo, Señor. Dios te dice todo. Le está diciendo a Isaías, mira, sal tú y tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad. No te vas a perder. ¿Te quieres perder? Cierra la Biblia y no la leas. Señor, es que no te entiendo. Abre la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer? Son los de moda ustedes dos, y hay que usarlos a ustedes dos, a Raúl y a Flor, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita llega Raúl con Flor, estando ahorita de periquitos del amor, diría mi suegra, y le llegara, mi amor, mira lo que te traje para ti, y le trae 1 kilo de cebollas? Diría Flor, eran rosas, no cebollas. ¿Y qué va a hacer Raúl la siguiente vez? ¿Qué le va a llevar a Flor? ¿Qué le va a llevar? Rosas. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que le gusta a Flor. Porque se voy a hacer decir, ¿quieres que cocine? No, mijo. ¿Quieres tinga? No, mijo. Entonces, ¿cómo va a conocer Raúl lo que Flor quiere? A través de la relación, a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de que, ¿sabes qué, Flor? Sí, ya me di cuenta que y aparte de las flores no te gustan las rojas, te gustan las amarillas, ¿no? Pero ¿cómo es la comunión? Mientras más tiempo pasas con la persona que amas, más la vas a conocer. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto quieres? Yo siempre le he dicho al grupo cuando hemos estudiado aquí, siempre les he dicho, ¿cuánto deseas que Dios te bendiga? ¿Cuánto deseas cambiar? Porque a lo mejor hay cosas que sí no te gustan, yo estoy de acuerdo, que quieras cambiar, a lo mejor que tu hijo no tuviera discapacidad, o que yo caminara, o muchas cosas. Pero la pregunta es de verdad, ¿cuánto lo deseas? ¿Cuánto deseas que te vaya bien en la vida a través de tu trabajo y eres flojo? ¿Cuánto quieres que Dios bendiga tus esfuerzos y no te esfuerzas? Quien tenga la oportunidad de leer el estudio de ayer, léalo. Estuvo bien bonito porque hablamos de los caminos de Dios. Entonces, Dios es el más interesado en decirte con señas dónde quiere que haga su voluntad, cómo quieres que llegue, cómo quieres que haga. ¿Quién se acuerda cuando Jesucristo se le aparece a Saulo en el desierto y va con otra persona, creo que es Ananías, no me quiero confundir, y le dice, ve, porque ahí va a estar Pablo, vete por aquella esquina y te das vuelta allá y vas a encontrarlo y vas a encontrar un hombre que estuvo orando? De verdad, o sea, Dios no es el gato jugando con el ratón, de que te suelto, no te suelto, te suelto, no te suelto. Dios es clarititito, bien claro. ¿Y cómo es la claridad de Dios? Se llama la paz. Ahorita no va a venir un profeta a hablarnos, pero dice la Biblia que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos podrá seguir confiando y seguir sabiendo que estamos haciendo su voluntad, porque mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia. Entonces, cuidado cuando te preguntas, es que no sé qué quiero Dios, es que no estás leyendo mucha Biblia. Te hace falta leer más Biblia. Versículo 3, porque está hermoso. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de heredad del lavador. Y dile a Acaz, estamos hablando de Acaz, y dile a Acaz, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón, así les llama Dios, chiquititos, cabos de tizón. No son nada, no son un fuego siquiera, son tizones.
estos 2 cabos de Disón que humean, ni siquiera prendidos están humeando, dice. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosle. Todo el pecado, toda la gente que te quiere hacer daño, lo único que quiere es eso, aterrorizarte, quitarte tu paz, quitarte tu tranquilidad. No, que se te va a quitar el apoyo, no, que no te van a dar esto, no, que no te van a dar esa quincena, no, que no te van a pagar. Y es que confíes en todo menos en Dios. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por eso se dice que en la Biblia que no la poseyeron, porque no pudieron poner al rey. Por tanto, recuerden que esto está hablando Dios hablando, Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Ya. No se preocupen. Acaz, no te preocupes. No salgas a pelear. Tú tranquilo. Lo dice el versículo 4. Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de Disón. Y versículo 7 dice: por tanto, Jehová el Señor dice: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Es decir, hay condición ahí. Habló también Jehová a Acaz diciendo, ahí es la parte que dije que se iba a poner muy fea. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Lo repito, pide para ti desde el 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, Dios le está hablando a Acaz. Acaz, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré. No pediré. No me interesa. Después dice la segunda parte, y no tentaré a Jehová. Ojo, en hebreo, la palabra que usa ahí me encanta porque dice, ni lo intentaré. O sea, ni me ruegues. No te voy a pedir prueba. Cuando venimos a la Biblia y te dice, no mentirás, y mientes, le estás diciendo a Dios, no pediré ni lo intentaré. No robes. Honra a tu madre y a tu padre. Cuando no obedecemos lo que la palabra de Dios dice, le estamos diciendo a Dios, no hay prueba que me importe. Pero entonces, qué bueno que yo no soy Dios, porque ahí lo hubiera acabado el chaparrito ese. Vean lo que hace Dios. Y respondió Acaz, no pediré ni me esforzaré a Jehová. Dijo entonces Isaí, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, ya que no me pediste señal, yo te voy a dar una, dice. Y vean la señal más maravillosa por la cual es esta casa está llena de gente ahorita, junto con mi esposa maravillosa y mi hijo. Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí Dios promete la venida de Jesucristo. Cuando el hombre
más se había alejado de Dios al grado tal de sacrificar a sus propios hijos, de negarse a pedirle una prueba a Dios que Dios ofrece, es cuando más misericordia tiene Dios y dicen, ¿saben qué? Vendrá mi Hijo Jesucristo de una virgen y lo salvará de esto y de todo lo que sigue. Hoy en día las religiones y muchos cristianos, lo he dicho aquí también en algunos estudios, voltean y dicen, híjole, me encontré una persona que le podía haber dado una limosna, no se lo di, no hombre, mejor me van a sacar, no me van a dar ese trabajo que estoy pidiendo, no me va a ir bien, o fui grosero y entonces ya sé que Dios me va a castigar. Lo más maravilloso de Dios es su misericordia, y acá es el vivo ejemplo de cómo Dios advierte a las personas que hagamos lo correcto, nos dice lo que tenemos que hacer de la forma más clara, más definida, pero sobre todo más esperanzadora. Él le ofreció a Dios, no temas, guárdate, no pierdas tu paz. Y él dijo, no me interesa. Es que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Es que si no soy yo el que hago estas cosas, si no hago esto, si no trabajo más de lo que debo de trabajar, si no rindo más, si no esto, entonces voy a perder el trabajo o no va a haber dinero para pagar la escuela, o no va a haber dinero para la renta, ¿no? Y dice Dios, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que Dios bendice tu trabajo y nunca lo dejes, porque Dios bendice el trabajo y Dios te vaya. Cuando recuerden Jesucristo, cómo le habló a los apóstoles, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pescando. ¿Qué estaba haciendo Juan? Cosiendo las redes. Dios nos va a bendecir en el trabajo. Dios no bendice al perezoso. Pero el día que tú creas que por tu trabajo, que tu vida es prosperada y que es resuelta, ya te quiero ver un día encerrado en tu casa enfermo, o que la empresa quiebre, y a ver dónde está tu corazón y dónde está tu esperanza. Cuidado con ello. Cuando lo peor del hombre se presenta, viene lo mejor de Dios, que es su misericordia, que es su gracia. Por eso dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y dice que Él nuestros pecados los llevará al fondo del mar. Dice, y no me acordaré de ellos jamás. Una característica de Dios es que en hebreo la palabra perdonar significa sacar de los archivos. La Biblia dice que así como Dios tiene nombres en la Biblia, también Satanás. Y uno de los nombres de Satanás es el acusador. ¿Y cuál es la función del acusador? Creo que les platiqué aquí una vez la del... no fue aquí, sí fue aquí. De una vez una persona endemoniada que lo sacó en el instituto, o lo platiqué fuera de estudio. ¿Sí fuera de estudio? Lo voy a platicar bien breve. Pero quiero explicarles cómo es el acusador. El acusador es que va con Dios y pues mira, está tu Rubén, ¿no? Que es muy santo y muchos estudios bíblicos y mira, velo, ¿no? Anda ahí robando, anda ahí haciendo cosas que no debe. Y entonces no solamente es acusador, sino está hablando la verdad, porque sí lo soy. Me refiero si lo fuera, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, corrijo, si lo fuera. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, lo voy a contar muy breve. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, una vez no. Fue ya no estaba ahí, pero era la gente de ahí. Fuimos a tocar una puerta porque nos dedicamos a tocar puertas. No como los testigos de Jehová. Nosotros sí llevamos la palabra de Dios. Y abren y me dicen, te estaba esperando. Y yo dije, ay, nanita, ¿no? Y, pues qué bueno y todo. Y me dice, no, pásale. Y me meten a un cuarto y estaba una persona endemoniada, amarrada en la cama. Y yo así, no, espérame. Le dije, ¿por qué dices que me estás esperando? Me dice, porque él me dijo que ibas a tocar la puerta.
Por supuesto que no soy ningún valiente y yo dije, Señor, ¿qué es esto? O sea, fue horrible. Entonces sí me impacté y me dice, pues quiere que lo liberen. Y yo, pues, suéltele las amarras. No, no es cierto. No, pues dígame de dónde. No, sí fue choqueante, ¿no? Ya un día les platicaré otro tema de las puertas. Pues voy al instituto, voy con gente del instituto y se narra esta situación. Y uno de los líderes de mayor antigüedad dijo, adelante, oremos al Señor. Y empezaron a orar al Señor. Y eran 5 o 6 personas y empezaron de verdad a confesar, no en voz alta, sino de todos sus pecados. Pero uno en especial, el mayor, se quedó más tiempo solo. Y ahí íbamos bien chichos. Ya dijo, ahora sí vamos a ayudar a la persona esta. Y ya me levanto y todo, y me dice, no, ni se te ocurra, tú no vas. Y yo casi, pues es mi endemoniado, ¿no? Si yo lo encontré. No, me dice, ni se te ocurra, tú te quedas aquí, ¿no? Bueno, ya después me contaron todo lo que pasó. Resulta que cuando estaban liberando a la persona, el demonio empezó a agarrar y decir, pero tú qué me dices, Karina, ¿por qué vienes a liberarme? Bueno, usa otro nombre. Tú, Pablo, ¿por qué vienes a liberarme si tú tienes un amante? Y sí la tenía. Y tú, Pedro, ¿por qué vienes a decirme algo si tú estás robando de las ofrendas de la iglesia? Y a todos se los echó uno por uno hasta que llegó al mayor y se quedó callado. Y no pudo decir nada de ese hombre. Y él fue el que lo liberó. Llegaron con nosotros. ¿Qué pasó? Y dice él que cuando estaba orando, confesando sus pecados, se acordó de un salmo que dice David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Esos que de repente ni sabes que cometiste, ¿no? Es decir, porque hay pecados de omisión, que pudiste hacerlo bueno y no lo hiciste. O sea, que en ti estaba ayudar a alguien y no lo ayudaste, ¿no? Ay, ¿cómo dices que hay que ayudar? Y no te acuerdas, cuando estaba Karina pasó pero no me di cuenta que necesitaba. Sí sabías, pero andabas tan rápido que no te diste cuenta. Y es lo que empezó a hacer ese pastor. Decía, perdóname, o sea, si algo no te he confesado, perdónamelo. ¿Por qué? Porque tenía ya esa experiencia. Esa es la función del acusador. Esa es la función de Satanás. Acusarnos delante de Dios lo que está mal. ¿Por qué? ¿Y cómo funciona el tema de Satanás? Satanás no tiene los mismos atributos que tiene Dios. Eso es bien importante. Afuera nos quieren vender la idea de que sí. Satanás no es todopoderoso. Satanás no es omnisciente, es decir, no sabe todo. Satanás no sabe lo que yo estoy pensando. Pero tiene 50 años viéndome. Entonces, si ve que levanto la ceja, ya sabe a qué me refiero. Y si ve que cifruño al Señor, ya sabe a qué me refiero. Satanás no es todopoderoso, no es omnisciente, pero también no es omnipresente. No está en todos lados. Recuerden Job 1, cuando le dice, ¿dónde está Satanás? Y se vengo de rodear la tierra. ¿Por qué hago mención de esto? Bueno, lo ilustraba un maestro así de una forma maravillosa. Que llegaba, Rubén comete un pecado y va a acusarme el demonio, mi demonio. Cada quien tiene demonios. No dentro. Espero que no. Bueno, cristianos no. Y dice la Biblia, bueno, este lo hacía muy lindo porque sí se basaba en el griego, decía, si tú en el ínter pides perdón, cuando él llega a acusarte, Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Porque no es omnipresente. Por eso la Biblia dice que el día del juicio, no del trono blanco para los cristianos, sino el Bema. El Bema es el tribunal donde Cristo va a dar galardones a los hijos de Dios.
está en Corintios, lo vas a encontrar, donde ese tribunal de Cristo no es para condenar a las personas, es para recompensar a los cristianos, aquellos que se esforzaron más. No habla de salvación, la salvación ya la tienen. Habla de que Dios va a recompensar y galardonar a sus hijos. El juicio del trono blanco no es para cristianos, es para toda la gente que es perdida, pero la Biblia enseña que la forma en que va a juzgar es que va a sacar la conciencia del hombre y se la va a poner enfrente. Ahora sí, platica con ella. Esa conciencia que tú tuviste dentro es la que te va a acusar. Es que no sabía la Biblia. No te preocupes, ahí está tu conciencia. Tú sabías que era lo correcto y decidiste no hacerlo. Entonces, hasta aquí nos regresamos al tema. Versículo 7. Asimismo Sicri, estamos otra vez en el texto de Crónicas, 2 de Crónicas 28. Vamos a leer un poquito más rápido ya para cerrar y ver de verdad. Ahora entendemos por qué la ira de Dios fue sobre un hombre que le dijo: no quiero señal de ti. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron por cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, ya no es Isaías, ahora es otro profeta, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y le dijo: he aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Nunca, cuando tengas un mandato de Dios que hacer, nunca lo hagas a costa de pisotear a las personas. Es decir, nosotros tenemos que señalar como cristianos, dice la Biblia que somos la sal de la tierra, tenemos que señalar a las personas sus pecados, pero no condenarlos. Pero yo te señalo tu pecado por una sola razón, no porque yo sea mejor que tú, sino porque la Biblia dice que te lo tengo que decir. Porque dice la Biblia que si yo veo que mi hermano está pecando y no le digo nada, es terrible. Dice la Biblia: rescátalos. Y mi obligación es decirte: estás haciendo esto mal, y entonces me retiro. La decisión de dejar de hacer las cosas bien o mal es cosa tuya. ¿Qué fue lo que hizo? Dios entrega a Judá y Jerusalén se ensaña. Cuidado, que la verdad sea un aceite para las personas y no sea ácido en su piel, ¿no? Versículo 10. Ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Recordemos que eran hermanos, era un hermano más. Sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no os habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oíd pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Versículo 12. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Melisemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasá, hijo de Hadlai, contra los que venían de la guerra. Y le dijeron: no traigas aquí los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Me encanta esto porque, híjole, cuando llega la gente chismosa, y lo digo con todas las palabras, a traer chisme, y tú, bueno, pues cuéntame, síguele. Dice la Biblia: cierra el oído al chisme. Voy a hablar mal de alguien y tú, no, y eso es lo que tú sabes. Deja lo que no te sabes, es esto, ¿no? Cuidado, la Biblia dice: no peques. O sea, si alguien viene a traerte el mal, no te acerques, aléjalo. Oye, mira, que esto, que el otro, que si no es que si no hago así,
Miren, por ejemplo, bueno, eso no lo puedo dejar de decir ahorita, pero si nosotros empezamos a... Voy a dar un ejemplo bien terrible. Hay personas que no tienen problema en recibir en sus casas a blasfemos, a homosexuales, a vulgares, corrientes, a gente mal hablada, que pueden platicar con ellos de una forma tan natural, donde no se sabe quién es el cristiano. A veces el inconverso se asusta más que el cristiano. Ay, caray. De verdad, el día que nosotros aceptemos la maldición de los demás en nuestra vida, en el sentido de decir, tú trae la basura de afuera y ponla acá, no te preocupes. No, lo que tú estás haciendo está mal, no lo vengas a traer aquí. Cuidado cuando nosotros nos hagamos como el mundo, de tal forma que aceptemos hablar de todo y con cualquier persona, no para aconsejarla, sino para opinar, participar. Dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. De veras, no nos gocemos de cuando alguien nos hable del mal que hace o del mal que pretende hacer, y nosotros, con tal de no perder su amistad o su relación, no digamos nada. No, yo te prefiero como amigo a que digas que soy un religioso, un exagerado, un... Cuidado, porque no es tu nombre el que estás llevando, es el nombre de Dios. Versículo 13. Vosotros tratáis de añadir, a la mitad, vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Terrible que alguien vea que Dios está enojado contigo y tú no. Terrible que alguien diga, es que esto que estás haciendo, tú eres cristiano, está mal. Y que te lo diga un no cristiano. Es terrible, ¿eh? Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos del despojo y vistieron a los que ellos estaban desnudos. Qué terrible. Los llevaron cautivos y aparte los desnudaron. Cuando la Biblia había dicho en la ley que tenía que cubrirse la desnudez por causa del pecado. Bueno, ellos los llevaban desnudos. Y del despojo vistieron a los que ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y los condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Céfela y del Negev de Judá y habían tomado Betsemas, Ajalón, Gederón, Soco con aldeas, Tima también con sus aldeas, Gimo con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Creo que no tenemos mucho más que decir. Acaz es un vivo ejemplo de lo más terrible que puede suceder. Versículo 20, y aquí es donde terminamos el estudio porque va a ser muy decoroso esto. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Y vean esta tristeza. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. ¿Qué hizo Acaz? Quitó todo el oro de la casa de Israel, del templo, y lo tuvo que dar a los asirios como pago, porque ya le obligaron a dar tributo. Y en lugar de pedir al pueblo, desarmó la casa de Dios.
Y este hombre, cuidemos nuestro corazón y veámoslo como alguien que podemos hacer las cosas igual que los peores. Vean lo que sigue. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Se puede sacrificar niños, vaciar el templo? Bueno, este amigo no lo reciban en su casa, ¿eh? Además, el rey, en el tiempo que él apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Y ahí les va. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Qué agarró y dijo? No, pues ya me di cuenta que este Dios no. Si estos me ganaron, mejor me voy con el Dios de los asirios. Qué triste es cuando es que no puedo estar tranquila. Este Dios no me da paz y robas. Es que si no digo esta mentira, no veo la forma de salir de esta y mientes. Es que los cristianos son muy hipócritas y te vas a los católicos, con los testigos de Jehová, con los mormones, y dice la Biblia, no son los cristianos, no es la mentira, no es el cigarro, soy yo. Te puedes alejar de los cristianos y no hay ningún problema. Puedes dejar de venir a sus estudios y créemelo, seguramente te va a ir muy bien porque Dios es muy bueno. A Dios no le des la espalda. A Dios no le des la espalda. Y no se la des porque no te da lo que quieres. Escúchenme, Dios nos da no lo que queremos. Dios no nos da lo que merecemos, porque merecemos la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Nos da lo que necesitamos, que es su gracia y su misericordia. Jamás se nos olvide que toda solicitud que no se echa a Dios es alguien más que no es Dios. Si tú estás refugiando tu esperanza, tu confianza, tus deseos, tu vida en algo que no sea el Dios de la Biblia, para Dios es ir a buscar donde no hay. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aquí en esta mesa hay muchos Acaz, igual que yo. Yo principalmente peor que Acaz. Pero por todos nosotros moriste y tu sangre preciosa nos libra de todo pecado y de toda culpa. Te pedimos en nombre de Jesucristo que jamás regresemos atrás, que jamás tengamos en nuestro corazón esa desesperación de decir es que no me escuchas. Y Dios te va a responder es que no me lees. Es que no me oyes y Dios te dirá es que no me oras. Yo te pido que si en tu corazón hay esas dudas, hay esa incertidumbre, qué bueno que hoy te puedes comparar con alguien que de verdad se apartó de Dios, pero una vez que escuchó que Dios le dijo, no te preocupes, no seas temeroso. Ese Dios que un día le dijo, pídeme señal. Y él dijo, no, ni me esforzaré. Y ahora vimos por qué no se esforzó, porque se fue detrás de los otros dioses, porque según él, ellos sí le ayudaron a los otros. Perdona nuestros pecados, por favor, Señor, y gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo, en quien damos las gracias por este tiempo. Amén.